Presento a la doctora Felisa Aguilar Arellano. Es mexicana, bióloga y maestra en Ciencias Biológicas en Sistemática, ambas por la UNAM. Es profesora investigadora adscrita al Centro INAH Coahuila y actualmente es presidente del Consejo de Paleontología del INAH. Su línea de investigación es la paleontología de vertebrados, faunas del Pleistoceno, así como evidencias de huesos y huellas de dinosaurio, así como procedimientos de gestión y valoración del patrimonio paleontológico en México, que son temas de sus publicaciones tanto en artículos científicos como en capítulos de libros. Es además responsable académica de la primera zona paleontológica en Rincón Colorado, Coahuila, custodiada por el INAH. La conferencia que ahora nos presenta, titulada Andanzas de una paleontóloga, entre la investigación y la gestión del patrimonio paleontológico, aborda la premisa de que para conocer mi presente, debo conocer mi pasado. Para los ecosistemas, seres vivos y elementos abióticos, se debe conocer su historia geológica y gracias a los fósiles y su estudio, se proponen escenarios de su historia, que con cada hallazgo y nuevas miradas se enriquecen o se cambian. Pero, ¿qué sucede si los fósiles, su contexto, su historia se destruye o se pierde? ¿Puedo hacer algo o solo dejar que sigan su ciclo natural de transformación? ¿O acaso no es natural esta pérdida? Y pues en esta charla la doctora Felisa Aguilar nos comparte esta reflexión resultado de transitar por la gestión y la puesta en valor del patrimonio paleontológico. Adelante, doctora. Gracias, Luisa. Primero que nada, agradezco la invitación para participar en este ciclo de conferencias, donde sobre todo estamos reflexionando cómo los fósiles forman parte de este patrimonio biocultural y sobre todo que reconozcamos esta relación del hombre con la naturaleza, ¿no? Y en particular los fósiles son un elemento muy interesante para esta situación. Sin embargo, a veces nuestra forma de acercarnos a estos fósiles puede ir variando, ¿no? Y en este sentido, al aceptar la invitación a este ciclo, fue un poquito interesante decir qué puedo compartir y de esta forma decidí hacer una pequeña reflexión de mi trabajo, tanto como de formación, pero también lo que nos ha dejado al estar al frente del Consejo de Paleontología y en particular al haber llegado a trabajar a un centro INAH, en este caso en el estado de Coahuila. Primero que nada, si bien como me presentó Luisa, pues yo soy bióloga de formación y en este sentido pues habría que decir que quienes nos dedicamos a la paleontología en nuestro país o decidimos ser biólogos o decidimos ser geólogos, porque al final de cuentas los fósiles forman parte de este binomio bastante interesante, donde por un lado los seres orgánicos que en algún momento habitaron este planeta Tierra quedan preservados, en este caso en una matriz rocosa, principalmente de rocas sedimentarias, y entonces es necesario conocer estos elementos importantes porque cada lectura que nosotros hagamos, dependiendo de nuestra formación, pues nos va a dar pautas para nosotros recrear lo que sucedió en el pasado, ¿no? A través de estas hipótesis de trabajo que formulamos día con un nuevo hallazgo. Si bien yo voy a ser sincera, desde que yo decidí estudiar biología no era para dedicarme a la paleontología como tal. Yo tenía claro que sí, mi grupo de interés era entender a los seres vivos y particularmente entender todas estas complejidades que tienen estos organismos. Sin embargo, como uno se va formando, uno se va enterando de toda la complejidad que tiene los seres vivos y los ecosistemas, pues uno va comprendiendo que diferentes formas de entender su origen, su evolución, su distribución, nos puede dar diferentes herramientas dependiendo de nuestro objeto de estudio y, por supuesto, la visión con la cual nosotros queramos atender o resolver estos cuestionamientos. De esta manera, y durante mi proceso de formación en la FE Zaragoza, y exactamente con nuestra primera conferencista del día de hoy en este ciclo, con la doctora Patricia Velasco de León, pues me tocó
atender toda esta parte de la paleontología, ¿no? Aprender, por un lado, que si nosotros queremos saber varias respuestas de lo que sucede hoy en día en los ecosistemas, pues lógicamente tenemos que buscar ese origen o esos procesos en el pasado, y que en este caso la paleontología, el estudio de los fósiles, nos permiten entender parte de esas inquietudes, pero sobre todo que dependiendo de esos procesos de formación, tanto de las matriz rocosa como de los fósiles que nosotros pudiéramos tener estudiando, pues nosotros podríamos abarcar o no parte de estas inquietudes de lo que sucedió en el pasado de nuestro planeta Tierra y en particular de nuestro país. Y es así que justo en estos procesos de formación con la doctora Velasco, pues me tocó tener mi primer contacto con fósiles, principalmente con impresiones de hojas. Esta es una localidad, de hecho nos tocó con el grupo que teníamos en aquel entonces, encontrar esta localidad de Santa María Majac, a Totonilco el Grande, Hidalgo, de la gran abundancia de hojas, ¿no? Y a partir de ahí entender un poco de la gran diversidad que existe en el registro fósil. Y es así como con la paleobotánica, de alguna manera empiezo yo a obtener las herramientas básicas de lo que implica hacer un estudio paleontológico, ¿no? Es decir, reconocer hacia dónde vamos a buscar, cómo es que lo vamos a buscar y sobre todo los datos que se tienen que tomar. Si bien ya en la charla pasada vimos un poco de lo que tiene que ver con la madera petrificada, pues dentro de la paleobotánica tenemos una infinidad de formas de conocer a estas plantas que habitaron en tiempos pasados. Y en particular, para la localidad que nos tocó encontrar y que en su momento fue parte de mis estudios de licenciatura, pues tiene que ver con estas impresiones bastante detalladas, ¿no? De hojas de diferentes angiospermas, y que con base en ello también fue aprender la importancia de los estudios actuales para tratar de entender cómo podemos hacer las interpretaciones hacia el pasado, y en este caso, si bien no vamos a tener al organismo completo, que eso es algo muy raro en el registro fósil, sino simplemente tenemos ciertos aspectos de ese organismo, pues cómo nosotros a través, en este caso, de la morfología foliar, podíamos hacer interpretaciones del pasado, ¿no? Y en este caso particular, la propuesta que tenía la doctora Velasco en aquel entonces, pues era que a través de exactamente estas características que nosotros observáramos en las hojas, podíamos inferir condiciones climáticas, saber un poco de las condiciones de humedad y temperatura que pudieran haber habitado en el pasado y, por supuesto, proponer de alguna forma el tipo de ecosistema que estuviera presente en aquel momento. Y ahí, pues como les comento, ¿no? Además de agarrar estas herramientas de trabajo de campo, lo cual es vital para que nosotros realmente podamos recuperar toda la información de ese contexto, también tiene que ver toda la parte de las bases de datos, los estudios y análisis estadísticos para que nosotros pudiéramos hacer estas inferencias y, por supuesto, como les comentaba, tratar de entender a los ecosistemas actuales para tratar de hacer estas reflexiones hacia el pasado. Y si bien dentro de este proceso de formación tuve contacto con otro tipo de fósiles, la mayoría de las veces el trabajo de campo particularmente tenía que ver más con la paleobotánica que con otros elementos. En este sentido, y eso creo que sucede muchas veces conforme nosotros nos vamos desarrollando de manera profesional, si bien en la licenciatura yo ya tenía una mayor claridad acerca de la aportación que nos va dando los estudios de los fósiles, todavía me faltaba conocer otro panorama acerca de lo que también va vinculado con la investigación paleontológica. Y en este sentido fue también a través de estos procesos de formación que tuve para decidir si sí me dedicaba o no a la paleontología, fue mi acercamiento al Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de una estancia académica en el Laboratorio de Arqueología de la Subdirección de Laboratorios y Apoyo Académico del INAH, en donde a través de
una estancia del programa que tiene la Academia Mexicana de Ciencias, que es el programa de verano científico, se me permitió tener ese primer contacto con esta otra parte de la paleontología, que en este caso era completamente distinto a las técnicas de campo que yo ya había aprendido con la parte de paleobotánica, y que si bien yo aquí les estoy mostrando algo que ahorita está de moda en nuestro país, que son los mamuts, mi primer acercamiento con los vertebrados fue a través de muestras microscópicas, en donde fue aprender exactamente cómo uno de los ambientes en donde se puede recuperar información acerca de los vertebrados, y en este caso de los microvertebrados, pues son las cuevas. En aquel entonces, mi estancia fue con el doctor Joaquín Arroyo Cabrales, que tenía en desarrollo el proyecto acerca de la tafonomía y taxonomía de la cueva de San Josecito en el estado de Nuevo León. Entonces, en ese sentido fue entender un poco los procesos con los cuales se intervino en la cueva para hacer el muestreo de manera sistemática, pero sobre todo para tratar de establecer estos cambios ambientales y climáticos que se podían haber recuperado a través de estos contextos. Y en este sentido fue encontrar que para la cuestión de micropaleontología, pues lo que tú requieres, pues es básicamente tomar kilos de muestra, en este caso a través de una técnica que se denominó caja tafonómica, en donde por 10 centímetros por 10 centímetros se tomaban este tipo de muestras, y posteriormente en el laboratorio se hacía una revisión de todos estos sedimentos, ¿no? Entonces la primera etapa del trabajo era separar a estos microvertebrados de los sedimentos y posteriormente hacer esta distinción de las características importantes que nos podían hacer la distinción entre los diferentes grupos biológicos. Y en este sentido, por un lado, fue rescatar dentro de este proceso de formación la importancia que tiene el conocimiento de la anatomía comparada, donde si bien tenemos que aprender a distinguir los atributos que permiten diferenciar a cada grupo de vertebrados, ¿no? Y en este caso a nivel micro. Y posteriormente el trabajo que a mí se me tocó diferenciar de todo este conjunto de microvertebrados, pues fue básicamente los restos de conejos. Entonces fue también interesante ver cómo a través de simplemente un fragmento del esqueleto de ese conejo podíamos nosotros hacer las inferencias, ¿no? Porque podemos encontrar desde los dientes, vértebras, pequeños fragmentos de los huesos articulares, pero que a través de eso nosotros podemos hacer las inferencias habidas. Y de ahí incluso la importancia que tienen los microvertebrados en las propuestas paleoambientales, que si bien incluso muchas veces como que no están en el radar dentro de toda esta dinámica de la paleontología, porque pues hay una mayor presencia acerca de los restos macro, como los que estamos viendo con el esqueleto de mamut. En esa misma parte, que si bien es como que entender toda esta complejidad que va teniendo dependiendo del grupo biológico fosilizado que nosotros querramos atender, ¿no? Para sobre todo comprender las técnicas para su extracción en los yacimientos, pero sobre todo los datos asociados que nosotros vamos a ir vinculando al momento de hacer su extracción. Otro de los trabajos que en su momento me tocó ya hacer particularmente y comprender otra dinámica que tiene que ver con la paleontología, pues ver es compartir esos resultados a través de la generación de herramientas que permitan hacer la divulgación de lo que se está generando en un lugar o en particular acerca de lo que se conoce a través de los fósiles en una región. Y de esta manera me tocó el acercamiento hacia un proyecto que en aquel momento estaba gestándose y que hoy en día ya tiene 20 años de vida, que es el Museo de Paleontología de Guadalajara. Entonces, en ese tiempo, este proyecto estaba en proceso y la importancia en este sentido que me permitió ver otro de los elementos fue ver lo importante que es los espacios de resguardo, ¿no? De aquellos en donde exactamente las comunidades, o en este caso
un investigador en especial tenía por el interés de conocer todo lo que era la región occidental de nuestro país, pero sobre todo los datos asociados para hacer una interpretación y la generación del guión científico que permitiera mostrar acerca del conocimiento del pasado de estas regiones. Y por supuesto que, dada la complejidad que podamos tener representada en cada entidad, pues también las diferentes técnicas de preparación y de conservación de los fósiles ahí presentes, ¿no? Entonces, esta actividad complementaria con la forma de acercamiento con el Museo de Paleontología de Guadalajara fue también ver la otra parte que tiene que ver con el desarrollo mismo de la disciplina en un lugar, que en este caso es haber buscado en las fuentes históricas, principalmente en los archivos estatales y municipales, lo que se tenía de registro acerca de los hallazgos de este tipo de fósiles, las interpretaciones que en aquel momento se estaban dando, o incluso los pioneros acerca de los estudios de la paleontología de estos organismos, ¿no? Entonces, es un trabajo de importancia en donde, si bien dentro de nuestra formación es una parte relevante el obtener los datos acerca de quién, cómo y cuándo se encontró el sitio, es interesante saber la forma en cómo la interpretación de este tipo de contextos va cambiando conforme la disciplina se va consolidando y, lógicamente, las técnicas de estudio se van enriqueciendo con las nuevas tecnologías o incluso con otro tipo de visiones acerca de lo que nosotros estamos encontrando. De esta manera, la interacción con estos diferentes contextos, con estos diferentes tipos de fósiles y, por supuesto, la dinámica de trabajo establecida, porque cada uno tuvo sus objetivos particulares para la obtención de cierta información, me permitió, por un lado, confirmar mi interés, ¿no?, en la investigación y en particular sobre el estudio de los fósiles. Pero sobre todo el tratar de entender, ¿no?, cómo hacer que estos estudios, ¿no?, podamos tener un mayor acercamiento y de qué manera hacer una divulgación acerca de este conocimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo puedo indicar que dentro de la investigación, dependiendo del tipo de fósil y del tipo de pregunta que nosotros podamos plantear acerca de un contexto, acerca de una temporalidad o de un grupo biológico, podemos generar diferentes propuestas acerca de lo que sucedió en el pasado, pero que vamos a dar respuesta a cosas muy importantes como es la evolución, como son las condiciones del clima en el pasado, lógicamente estas propuestas de distribución geográfica, que hoy en día, bueno, ya no discutimos la tectónica de placas ni la deriva continental, pero todavía hay ciertos huecos acerca de ciertos procesos, porque al final de cuentas tenemos fragmentos de esa historia tanto en los fósiles como en el registro geológico. Otros aspectos, pues lógicamente toda la información ecológica que nosotros pudiéramos interpretar, sobre todo hoy en día, para tratar de dar respuesta a ciertos procesos que tenemos en los ecosistemas actuales. Y algo que de alguna manera me permitió tener un primer acercamiento con este proyecto del Museo de Paleontología de Guadalajara, pues fue por un lado ver cómo se visualiza a este patrimonio tanto natural como cultural, pero sobre todo el que cada recuperación que se tenga, pues nos va a estar dando una fuente de información que muchas veces ya no la vamos a poder recuperar, sobre todo ante la gran mancha urbana que muchas veces está sobre los yacimientos que nosotros queremos estudiar y que en este caso estas colecciones históricas que de algún momento se comienzan a formar son ese acercamiento hacia esos yacimientos. Pero ¿qué sucede al momento de decidir hacer investigación? Llega un cambio y me parece que importante para todos los que en algún momento llegamos a trabajar en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y que es conocer otras facetas acerca del papel que tiene el instituto en este sentido. Formalmente, yo ingreso en el 2004 a trabajar al INA, y particularmente me toca llegar al estado de Coahuila, que si bien yo lo tenía ubicado dentro de mi radar y dentro de esta formación
paleontológica, pues en todo momento tenía varios colegas que habían estado trabajando en yacimientos de esta entidad, particularmente con restos de plantas y por supuesto los famosos dinosaurios. Entonces, en este sentido, al llegar al Centro INAH Coahuila, se tiene otra formación, o más bien tengo que complementar mi formación acerca de lo ya previamente establecido. Si bien ya en mi radar estaba presente que cada fósil va a tener sus estrategias para su recuperación y sobre todo el analizar los contextos de su matriz rocosa de origen, pues también era tratar de entender toda la diversidad que yo podía encontrar a la hora de hacer prospección, o en este caso uno de los aspectos que atienden los centros atenciones a denuncia, ¿no? Que son reportes en donde la gente nos dice que posiblemente hay un fósil y nosotros tenemos que ir a verificar si esto es cierto y si es cierto qué propuestas de recuperación y o conservación debemos establecer. Entonces, en este sentido fue enriquecer y ampliar ese conocimiento acerca de la diversidad de fósiles que existen en nuestro país, pero particularmente las temporalidades presentes en el estado de Coahuila, ¿no? Que si bien la mayoría de ellos pertenecen al Cretácico tardío, pues también la diversidad de formas que se tiene, pues es bastante amplia y de ambientes que todavía nos faltan por reconocer. Lógicamente, otro de mis acercamientos fue los ignofósiles. En aquel entonces yo los únicos que había conocido eran los de la cantera, los de pie de vaca, ¿no? Y el tafoglifo. Sin embargo, el llegar al estado de Coahuila fue encontrar otro tipo de evidencias, como en este caso, pues son las huellas de dinosaurio. Entonces, en este sentido, también los vertebrados, ¿no? Es aprender si ya bien a través del reconocimiento de los microfósiles era importante la cuestión de la anatomía comparada, pues lógicamente a nivel de los macro, que también abundan en el estado de Coahuila, pues era de mayor importancia, sobre todo, aprender a reconocer fragmentos de vértebras, fragmentos de falanges, pero en este caso del grupo de los dinosaurios. Entonces, en este sentido, el llegar al estado de Coahuila, por un lado, fue reforzar de la importancia de los fósiles como una fuente de conocimiento que desde el punto de vista de la paleontología tiene. Y de esta forma nosotros tenemos que hacer insistencia acerca de cómo es que nosotros a través de un fragmento podemos generar estas propuestas acerca de lo que sucedió en el pasado. Segundo, refuerza la importancia que tiene el saber el contexto de estos materiales, pero incluso, y creo que fue una de las partes más importantes a desarrollar, es quién hace la paleontología, de qué manera se hace esta disciplina de manera profesional, sobre todo por la importancia que tiene tanto la generación de conocimiento, su publicación y, por supuesto, el resguardo de los materiales para contrastar las hipótesis que uno va generando. En el caso particular del estado de Coahuila, uno de los aspectos que empecé a detectar, si bien en el Museo de Paleontología de Guadalajara ya lo tenía presente, es la importancia de cómo una sociedad en particular tiene o no vinculación con ese patrimonio. Y en este sentido, ¿de qué manera nosotros podemos generar las estrategias de trabajo para que esa sociedad nos ayude a conservar y proteger este patrimonio? Entonces, al llegar al estado de Coahuila, la importancia de este sentido toma una nueva connotación, pero incluso me parece que es ver diferentes aspectos de cómo la gente pudiera estar o no vinculada con estos fósiles. Hay desde la gente que simplemente al estar en todo momento en contacto con este patrimonio o con esta evidencia en sus terrenos, simplemente lo ve más como un atributo de los sedimentos que están ahí presentes, o hay otros que incluso les dan su propia interpretación acerca de lo que nosotros tenemos presente en ese sitio. Entonces, de esta manera, con el proyecto de protección técnica y legal del patrimonio paleontológico que se establece en el Centro INAH Coahuila,
me toca exactamente comprender y atender todas estas otras partes que muchas veces dentro de la investigación no lo vemos, ¿no? Que en este sentido es esos hallazgos fortuitos durante el proceso de intervención de una obra de infraestructura, o bien sobre ese hallazgo fortuito simplemente en una caminata que se pudiera dar en una región. Si bien este proyecto tenía como objetivo principalmente atender aquellas inquietudes acerca del patrimonio paleontológico del estado de Coahuila, en donde se daba la asesoría correspondiente sobre si eran o no fósiles, qué tipo de fósiles, y para ello era hacer los enlaces correspondientes con los investigadores especialistas en ese grupo biológico, también fue establecer todos estos propuestas legales acerca de su reconocimiento, por un lado, de una protección jurídica, porque al final de cuentas para el instituto nosotros lo reconocemos, una de nuestras, dentro de nuestros mandatos y normativas, pues es la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en donde para la parte de paleontología lo tenemos reflejado con el artículo 28 bis, pero en ese sentido era cómo a través de estos procesos que se van dando en una región, pues podemos establecer esas medidas de protección e incluso de prevención para exactamente poder atender y rescatar esa información para poder generar una propuesta de lo que sucedió en ese lugar a través de los fósiles. Entonces, en este sentido, con este proceso, por un lado, de hacer investigación, al llegar a Lina, en donde exactamente es un parteaguas para abrir ese panorama que implica a la institución como área normativa, pero sobre todo uno como especialista para dar la opinión técnica adecuada, pero sobre todo generar las propuestas legales para su protección, me tocó reflexionar que realmente qué implica estudiar un fósil y a partir de ahí genera estas propuestas de intervención, porque al final de cuentas, si bien uno como investigador puede tener claro acerca de la importancia de generar ese proyecto de investigación que va a ser la fuente primaria para que nosotros delimitemos hacia dónde vamos a ir, cómo es que lo vamos a recuperar, pero sobre todo los procesos a los cuales nosotros vamos a sujetar a los fósiles, pues tiene que ver también otros aspectos, ¿no? Y en este sentido quiero abrirles un poco el cerebro de un paleontólogo o de una paleontóloga en este caso, que fue un ejercicio en donde me parece que se sigue incrementando y afinando ciertos detalles. Por un lado, fue tomar en cuenta la importancia de tener claridad acerca de las definiciones básicas del estudio que implica la paleontología. Es muy importante entender lo que es un fósil, lo que es un proceso de fosilización y la importancia de los contextos para que nosotros podamos hacer la tafonomía de un lugar. Pero también la importancia de establecer un proyecto de investigación, o sea, necesitamos realmente tener esas preguntas y cómo las queremos responder. Y sobre todo el establecer los equipos multi e interdisciplinarios, porque como bien les decía al principio, el registro paleontológico es ese binomio entre lo geológico y lo biológico. Pero también dentro de las investigaciones paleontológicas y ante la dinámica que hoy en día se establece para la intervención de diferentes zonas que son potencialmente yacimientos paleontológicos, pues establecer las medidas correspondientes para poder atender o prever, ¿no? Poder perder un poco de esa información, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de, por un lado, tener claridad en acerca de un proyecto de salvamento, de un proyecto de rescate, de una prospección y, por supuesto, la generación de toda esa información que va desde los informes, a lo mejor técnicos, académicos y administrativos que pueden quedar internos en las instituciones, o bien, y que es un mandato que debemos de tener todos los investigadores y quienes nos comprometemos en la generación de conocimiento, pues la generación de esas publicaciones, pero no nada más en la academia, sino también dentro de, como parte del resultado de lo que nosotros estamos haciendo con la sociedad. Y por supuesto, la parte personal, que yo es lo que les comento, porque muchas veces cuando hablamos acerca de qué implica hacer paleontología, pues es claro también tener qué elementos
son necesarios para que nosotros podamos desarrollar esta disciplina, pero sobre todo también ser conscientes en qué parte de esta disciplina pudiéramos nosotros interactuar. Hay gente que es en campo la mejor en todos estos aspectos, pero lógicamente se hacen alianzas con otros aspectos que ellos pueden de alguna manera tener como de visible de otra forma, y en este caso, al formarse estos cuadros de trabajo, permiten enriquecer todos estos elementos. Pero también a esta parte, pues es necesaria esta cuestión de resaltar que pues estamos ante un patrimonio que es no renovable, ¿no? Al final de cuentas, si nosotros removemos estos fósiles, si por alguna razón no llegamos de manera inmediata para poder hacer estos rescates, estos salvamentos, pues simplemente la información que pudiéramos nosotros generar de un sitio, pues se va a perder. Entonces, en este sentido, sí es importante también tomar en cuenta la importancia de resaltar esa vulnerabilidad, ¿no? Y esa pérdida por completo de estos elementos. Y de esta manera, pues plantearse el por qué, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Entonces, bajo este sentido, nosotros tenemos que establecer esa información para que nosotros podamos hacer una adecuada recuperación. Y de ahí es que dentro de mi radar, dentro de este proceso de investigación, si bien en el proyecto de protección técnica y legal se viene vislumbrando, pues necesitamos como que establecer ciertas actividades mucho más sistemáticas, pero sobre todo tratando de ver dentro del marco legal que nos rige, buscar una serie de actividades y estrategias para realmente llevar a término, ¿no? Lo que nosotros realmente queremos proteger y conservar, o si no, por lo menos comenzar a reflexionar sobre ello, ¿no? Porque muchas veces pensamos que únicamente porque ya exista una cuestión legal, inmediatamente pareciera que todo va a aterrizar y generarse de forma inmediata. Sin embargo, no es así. Este es un proceso en donde una de las primeras importancias que tiene es acerca de lo que nosotros conocemos acerca de ese elemento que realmente queremos proteger y conservar. Entonces, en ese sentido, pues la palabra gestión aparece en mi radar y, por supuesto, comenzar a hacer esta integración de qué realmente es lo que tenemos que hacer en este proceso de gestión. ¿Qué tareas, qué actividades, qué estrategias podemos hacer, ¿no? Desde diferentes ámbitos y particularmente dentro del INAH podemos generar, ¿no? Pero también, y eso es algo importante que tiene que ver con esa parte de la sociedad, o sea, cómo nos vamos a estar ligando con la comunidad. Entonces, en este sentido, ¿no? Si bien en estos procesos de gestión, parte importante que bien podemos reflexionar dentro de la paleontología, hoy en día podemos reconocer a los fósiles, podemos reconocer la importancia de sus colecciones, muchas de ellas a través de museos podemos tener contacto con ellas. Algunos yacimientos tienen visita pública, como bien es el caso que vimos en la conferencia anterior, pero bien podemos hacer un listado de algunas otras localidades que en nuestro país podemos nosotros visitar, y que de alguna forma nosotros pudiéramos decir que a través de la divulgación científica la gente pudiera tener ya una claridad acerca de lo que implica el conocimiento generado a través de los fósiles y la importancia de su resguardo y conservación. Sin embargo, dentro de estas actividades que se van enlistando en estos procesos de gestión, resulta importante, ¿no?, el que todavía nos falta agregar a toda esta complejidad la educación patrimonial, en el sentido de que a través de este proceso nosotros podamos, por un lado, sí conocer, pero también valorar los aspectos de conservación y la difusión del patrimonio, pero sobre todo, si nosotros realmente queremos hacer activo la importancia de la comunidad, pues ese generador de sentido de identidad y pertenencia social. Un aspecto que de alguna forma en los grupos de trabajo que se tienen en el INAH se venía ejecutando bajo el concepto de protección por convicción,
¿no? En este sentido era de informar a la comunidad qué es lo que tienen, por qué lo tienen, qué información están generando, pero sobre todo el hacer ejercicios de autorreflexión para que la comunidad se sintiera apropiada y lo incluyera al registro fósil cercano a su comunidad o de su comunidad como parte de su herencia cultural y natural. Entonces, ¿cuál fue el proceso? Y ese es en breve compartirles, donde con mayor medida fue hacer esta reflexión acerca de los procesos de gestión. Fueron dos sitios importantes para el estado de Coahuila, y se los voy a dar en orden cronológico que me tocó atender. Por un lado es el sitio de huellas denominado Las Águilas, que se ubica en el ejido de Porvenir de Jalpa, en el municipio de General Cepeda, que si bien en su momento este yacimiento fue considerado como uno de los más importantes a nivel de huellas de dinosaurio, porque se hablaba que era de los más extensos, pero sobre todo de una gran cantidad de huellas de dinosaurio. Entonces, en este sentido fue interesante ver cómo la comunidad, porque en este caso nosotros como INAH llegamos a dicha localidad gracias exactamente a una petición de la comunidad para decir qué podían hacer, qué obligaciones tenían acerca de este patrimonio, pero sobre todo también qué beneficios podían obtener al momento de resguardarlo. Y sobre todo saber exactamente qué implicaba, porque realmente ellos desconocían la magnitud de lo que se estaba encontrando en sus terrenos de uso común. ¿Cuál fue la razón de esto? Simplemente que desde el hallazgo, el yacimiento, si bien comenzó un estudio preliminar de las huellas, se dio mayor importancia a la visita pública, ¿no? En donde de alguna forma la visita continua y la interacción directamente con las huellas, es decir, transitar sobre el sustrato que va conteniendo las huellas, pero además porque llegaban en ciertos momentos del día en donde por la posición del sol lo único que percibe son oquedades, no se ve la forma de la huella, le aplicaban ciertos líquidos para resaltar esta, ¿no? Lo cual estaba ocasionando por completo el deterioro de las huellas ahí presentes. Entonces, derivado de eso, ¿no? Los ejidatarios comienzan a hacer toda una propuesta derivada exactamente de esas preguntas que nos llegaron a hacer al Instituto de Antropología, y a través de sus asambleas ejidales, pues fue el intercambio de conocimientos, ¿no? Por un lado, lo que ellos sabían, conocían acerca de la problemática del lugar, pero sobre todo incluso algo importante, saber qué era lo que ellos querían hacer. Y resultado de ello, gracias a un proyecto financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y la Comisión Nacional Forestal, empiezan a activar un proyecto denominado Huellas de Dinosaurio, ¿no? Con el fin exactamente de poder poner en algún lado la visibilidad de su patrimonio, pero sobre todo de qué manera buscar la manera de protegerlo y conservarlo. De esta forma, ante la búsqueda de asesoría para poder complementar estos datos que ellos ya de alguna forma nosotros habíamos estado compartiendo en las asambleas ejidales, pues se hace la propuesta del proyecto de gestión para el sitio, ¿no? Y en el cual, ¿qué incluía? Por un lado, saber el estatus de la investigación, porque como les comentaba, sabíamos de reportes, pero hasta la fecha que nosotros comenzamos a atender el sitio, realmente no había ni un censo realmente de cuántas huellas estaban expuestas, ni las condiciones de conservación de estas mismas, e incluso la extensión, porque si bien en algún momento se habló que era el sitio más extenso, pues tampoco teníamos como gran información de hacia dónde estaba explorando. Y por otro lado, buscar de qué manera prevenir afectaciones futuras acerca del impacto que desgraciadamente en una tercera parte del yacimiento originalmente descubierto, para cuando nosotros lo comenzamos a intervenir, pues ya muchas de estas huellas se habían perdido en el sentido de que la forma como tal de los dedos ya nosotros no la podíamos percibir. Sabíamos de su existencia porque simplemente pues nos quedaron estas oquedades principales de lo que tiene que ver con su talón. Por otro lado, la importancia de la participación de la comunidad en este sentido era ver, si bien se había gestado este proyecto ecoturístico, de qué manera se estaban vinculando realmente, y si bien
el proyecto había nacido desde el interior del ejido, porque desgraciadamente creo que todavía padecemos el error en algunos lugares de nosotros llegar a imponer las propuestas, la idea de que esto pudiera ser un potencial turístico, y entonces simplemente no hay una preocupación directamente en el núcleo de la comunidad, en donde si no hay un seguimiento o no hay una forma de que alguien se apropie de él, simplemente estos proyectos decaen y se pierden. Por otro lado, también la información de difundir la naturalidad que tiene este tipo de contextos, o sea, su fragilidad y, lógicamente, el riesgo de perderse completamente si no tomamos conciencia acerca de su intervención. Y a nivel de protección jurídica, pues exactamente qué podíamos hacer. En este sentido, a través del proyecto de protección técnica y legal, por un lado se hizo el registro de la localidad, ¿no? Es decir, hacer este llenado de esta cédula de catálogo, que en aquel entonces estaba la cédula tanto para localidad arqueológica, que solamente complementábamos con la información arqueológica, y posteriormente solicitamos a la Dirección de Registro Público pues la delimitación de esta área, ¿no? Para realmente tratar de buscar estas medidas de protección y conservación del sitio. Y el último caso, que en esta situación lleva incluso un mayor alcance, pues tiene que ver con Rincón Colorado, ¿no? Que si bien ahí pueden ver parte de la información que circula todavía en redes, siempre esta confusión entre la arqueología y la paleontología, pero si bien este andador o este sendero educativo que nació por un proyecto de investigación a cargo de la UNAM y de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Coahuila, pues tuvo una serie de problemáticas para su atención. Entonces, en este sentido, es en 2010 que se nos pide intervenir para tratar de mitigar parte de las problemáticas que se estaban teniendo en la localidad, principalmente ante la gran pérdida de información que se estaba teniendo acerca de yacimientos cercanos, y por supuesto porque al final de cuentas esta localidad, dentro de la historia de la paleontología de los dinosaurios, particularmente para el estado de Coahuila, es un lugar emblemático para conocer ese boom que hoy en día tiene el conocimiento de estos restos. De esta forma, a partir de 2010, nosotros hicimos de igual forma hacer toda la investigación bibliográfica acerca del conocimiento que se tiene de esta localidad, pero de igual forma establecer, por un lado, el registro de la localidad, actualizando la información con base en los recorridos de prospección que en ese momento se hizo, y solicitar, ¿no?, este polígono de delimitación, que si bien a diferencia de lo arqueológico, en lo paleontológico, si ustedes aquí ven la imagen, ¿no?, si nosotros lo sabemos leer, nosotros diríamos que solamente estamos protegiendo un pequeño sector de toda la gran cantidad de estratos rocosos que tienen potencial de encontrar fósiles. Sin embargo, la estrategia aquí establecida para delimitar esta área fue exactamente de tratar de concentrar ciertas actividades, principalmente turísticas, en un punto, para que realmente lo demás, en lo que hacemos un buen recorrido, un buen inventario de lo que tenemos, podamos realmente protegerlo y conservarlo. E incluso este sitio, para que ustedes lo vean aquí, es su clave dentro del catálogo, pero también la clave de identificación de su plano. Y por supuesto, al hacer la investigación bibliográfica, pues reconocer sus atributos, que en este caso, el que a nivel científico es la localidad tipo de este hadrosaurio pico de pato, que además nos permitió, por lo menos a nivel estatal, el generar un decreto de área natural protegida con carácter de zona paleontológica. Y que hoy en día dio como resultado a la primera zona paleontológica abierta al público bajo la normatividad del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, en este sentido, si bien estos dos casos me permitieron acercar estos procesos de gestión, tratar de sistematizar estos elementos que va desde la investigación, incluso la histórica, junto con estos procesos para aterrizar la parte de el registro de la localidad y la propuesta de delimitación, también ha sido interesante llegar a otras entidades por invitación, tanto de los centros SINA o de quien así lo solicite, y con eso reconocer que nuestro país tiene una diversidad de patrimonio, pero sobre todo comprender que las propuestas de trabajo con la comunidad y con los grupos de investigación tienen
mucha importancia, pero sobre todo comprender la historia de vida de la comunidad y cómo ellos se sienten o no apropiados con este patrimonio. Y de ahí incluso aprender acerca de estas reflexiones que va teniendo la comunidad. Aquí les comparto una de un taller que hicimos en la localidad de El Madroño, en el estado de Querétaro, en donde la gente realmente, ante esta propuesta de destrucción de su patrimonio, pues es eso, ¿no? Que simplemente ellos ya saben que si desaparecen, pues ya no vamos a poder generar historia. E incluso con estos ejercicios a través de exposiciones temporales, tratar de buscar ese elemento de identidad. Aquí les comparto una imagen de una exposición que se desarrolló en el Museo Regional de La Laguna, en donde utilizamos dos elementos icónicos. Uno para el estado de Coahuila, lo que es la reproducción del esqueleto de un sabinosaurio, o del sabinosaurio como se le conoce en la región, y por otro lado, el mamut de Ecatepec, que desde el 2017 sigue estando dando gira alrededor de nuestra República Mexicana y compartiendo acerca, por un lado, de la historia del hallazgo de la localidad y su recuperación, pero sobre todo poniendo en reflexión acerca de cómo nosotros podemos interactuar con este patrimonio. Si bien este fue un breve recorrido acerca de estas andanzas, yo les puedo decir que dentro de este proceso es reconocer esta complejidad y la magnitud que tiene el registro fósil en México, pero sobre todo el tener identificadas las comunidades que interactuamos, ¿no? Porque también nosotros como científicos formamos una comunidad, la sociedad, ¿no? Que incluso la podemos dividir, ¿no? Esa comunidad directamente que habita junto con el patrimonio como aquella que está interesada en conocerlo, y por supuesto la parte de la comunidad administrativa jurídica, porque si bien tenemos estas estrategias y estas actividades, todavía nos faltan afinar ciertos protocolos administrativos, pero incluso generar las herramientas a detalle, considerando esta complejidad que tiene el registro público, ¿no? Entonces, en este sentido, todavía falta mucho por recorrer, pero es importante comenzar a ver otro aspecto de la paleontología, que en este caso es llevar a un punto término una adecuada gestión si realmente queremos proteger y conservar a este patrimonio paleontológico de nuestro país. Muchísimas gracias. Bueno, me están haciendo llegar varias preguntas y ahorita te las hago, nada más, déjame las encuentro. Ajá. Atención a comunidades de la CNSPC, dicen, Felisa, a nivel estatal existe un apoyo directo para la difusión de los sitios paleontológicos y en el registro o censo participan los ejidos o ejidatarios. Mira, en el caso del estado, si bien Coahuila sí lo tiene como dentro de su proceso, pero da más énfasis a las actividades turísticas. Entonces, ese ha sido como un aspecto que tenemos que ir afinando, porque lógicamente hay veces que se pierde de vista el que, porque ya encuentres tú una localidad, pudiera ser susceptible a visita, ¿no? Entonces, en este sentido, más bien los esfuerzos se han enfocado al menos a lo que ya se conoce, particularmente a estos dos sitios, Las Águilas y Rincón Colorado, pero estamos buscando las estrategias para que también se contemplen otros elementos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese es un ejercicio que en este caso el director del Centro INAH Coahuila viene gestando con el gobierno estatal. La participación de los ejidatarios, como les comento, esto va dependiendo de cada uno, ¿no? O sea, por eso de ahí mi reflexión acerca de la historia de vida y la vinculación que se tenga con cada comunidad. En el sentido de Porvenir de Jalpa, ha habido una gran participación de la comunidad, porque incluso ellos fueron los que nos solicitaron esta interacción y esta precisión acerca de lo que ellos podían hacer, y en todo momento han estado vinculándose con nuestras actividades, ¿no? Que va desde a hacer los recorridos, a hacer incluso a veces actividades de limpieza y mantenimiento de las huellas, y sobre todo externar a veces ciertas preocupaciones. Lógicamente nos falta todavía mayor seguimiento, porque también tiene que ver un poco de estos procesos de migración que se tienen. Acá, casos diferentes ha sido como Rincón Colorado, donde ahí más bien
la convocatoria de los ejidatarios no es tan intensa, pero igual, ¿no? Es un proceso que se viene dando, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que también tiene que ver cómo uno se va vinculando con la comunidad. En este sentido, como yo les comentaba, yo no estuve dentro de los proyectos de investigación o como parte del grupo de investigación original, porque me parece importante que un núcleo importante al generar estas estrategias de conservación tiene que ver desde el inicio del proyecto de investigación, porque es una responsabilidad que nosotros tenemos a la hora de nosotros acercarnos a esas comunidades o incluso dejar abierto el yacimiento, ¿no? Como sucedió con el caso de las huellas. Entonces, me parece súper de manera importante que desde el núcleo del proyecto también se contemple estos aspectos, ¿no? Y en este sentido, por lo menos en los proyectos que a mí me ha tocado encabezar, sí lo tenemos presente. Muchas gracias. Hay otras preguntas. Alejandra Burillón pregunta que es muy interesante el proyecto de gestión para la localidad paleontológica de Las Águilas, que cómo podría acceder a más información acerca de este proyecto. Igual puedo ahí dejarles las ligas, en Academia Edu, parte de mis publicaciones están ahí disponibles y cualquier cosa pues podemos ahí intercambiar. Y bueno, Patricia Velasco, la doctora Patricia Velasco, pregunta que cómo visualiza en un futuro esta gestión y cuáles serían los estados a incorporar. Bueno, en este sentido me parece que si bien yo cuando inicié estos procesos de gestión no estaba el Consejo de Paleontología, sino más bien fue a la par, muchas veces incluso con el Consejo de Arqueología y particularmente con la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos, me parece que ahorita estos procesos de gestión podemos irlos concretizando e incluso analizando otras aristas que pudieran haberse dejado de lado por esta dinámica que, como les comentaban, tiene cada uno de estos sitios. Entonces, me parece que en ese sentido, creo que uno de los retos que tiene el Consejo de Paleontología es ese, ¿no? Ver todas estas aristas, tratar de dar un esquema general de lo que se puede hacer y que me parece que con el registro de los proyectos de investigación que se vienen dando en marcha y la invitación tanto al registro de las localidades como a integrar dentro de estos proyectos una parte de la comunidad, creo que va a ser un detonante bastante importante, ¿no? ¿Qué estados faltan? Pues ahí más bien, me parece que tenemos diferentes estados. Como les comentaba, a mí me ha tocado intervenir en algunos de ellos por invitación. De manera particular me ha tocado trabajar en Sonora con una localidad, y ni siquiera es todos los estados, estamos hablando de una localidad, ¿no? Como es la localidad de Esqueda Fronteras, ¿no? Donde también está el proyecto de conservación del patrimonio paleontológico de la Coordinación de Conservación. Tenemos por ahí otros estados como Chihuahua que están en ese proceso, está Querétaro que ahí lo tenemos pendiente, pero me parece que también aquí es sumar este trabajo colaborativo con otros grupos de investigación, ¿no? Porque, como les comento, parte importante son los núcleos de investigación y de ahí si nosotros estamos detectando ciertas localidades que requieren esta experiencia y este marco jurídico administrativo que tiene el instituto, pues para eso estamos haciendo estos convenios de colaboración. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que me parece interesante. Es de Leonardo Mercado Millán y pregunta que ¿cuál es la mayor dificultad que ha encontrado dentro de la comunidad académica que se supone es la más educada en este tema? Bueno, me parece que sí ha sido un poco complejo de cómo se visualiza. Me parece que, por un lado, tenemos este aspecto acerca de esa cuestión legal de por qué un área cultural tiene que ver con este tipo de patrimonio, que si bien por origen no tiene nada que ver con la intervención del hombre, sino son procesos que se dan en el planeta Tierra y conformaría lo que es el patrimonio
natural. Sin embargo, en este recorrido, pues es importante resaltar que si nosotros como científicos no le damos esas características, pues sería una piedra bonita o un atributo bonito a la roca, ¿no? Entonces, me parece que a veces nos enfrascamos más en seguir peleando estos elementos conceptuales a buscar realmente esos enlaces de colaboración en los que podamos hacer. Dos, tenemos que hacer como que visible, ¿no? Todo este ejercicio en el que venimos haciendo, porque me parece que un problema que se tiene, o por lo menos eso fue lo que yo detecté al intervenir en estas dos localidades en Coahuila, es que muchas veces perdemos de vista lo que pueda suceder después de que nosotros intervenimos un yacimiento, ¿no? En donde, yo ya llegué, tomo mi fósil, tomo mis datos, hago mi publicación académica, sí hice la recuperación del material, pues ya está en la colección, pero me olvido qué pasa con el yacimiento como tal. Y entonces, en ese sentido, me parece que nos falta una corresponsabilidad acerca de lo que sucede, ¿no? Acerca de esos yacimientos, sobre todo porque nosotros llegamos a dar información a la comunidad y muchas veces sacamos información de la comunidad, pero no la regresamos a la comunidad. Entonces, en ese sentido, yo siento que todavía esos frenos acerca de por qué queremos hacer esta invitación al registro de los proyectos de investigación, todavía hay ese temor entre la comunidad, que si bien, ¿no? Nosotros ahí estamos trabajando en consolidar estos aspectos, pero me parece que debemos de aprender de errores y no enfrascarnos en discusiones y más bien sumar esfuerzos, ¿no? Sumar esfuerzos es lo más importante. Y bueno, para finalizar, no hay más preguntas, hay muchas felicitaciones que después te hago llegar, pero yo quería hacerte una pregunta. En tu experiencia, ¿qué tan en el radar de los proyectos paleontológicos está la restauración como profesión? ¿Y cómo crees que esta profesión se podría integrar de mejor manera con los proyectos paleontológicos y con los paleontólogos? Interesante pregunta, porque me parece que eso es la siguiente etapa que nos falta integrar dentro de estos procesos de gestión, ¿no? En este sentido, dentro del mismo desarrollo de la investigación paleontológica en nuestro país, creo que por lo mismo de los procesos en los cuales estamos enfocados para realmente tener esta estabilidad de los materiales para que nosotros los podamos estudiar, perdemos de vista otros elementos, que en este caso la perspectiva de un restaurador, de una restauradora, nos pudiera abrir este panorama, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de que si queremos que estos materiales se conserven y se preserven para generaciones futuras, tenemos que considerar una serie de elementos, ¿no? Para poderlos ir aterrizando. Pero también es importante entender esta dinámica de trabajo que se tiene que establecer, ¿no? Porque al final de cuentas hay información que la historia misma del fósil posiblemente no tenga que intervenirse y viceversa, ¿no? A lo mejor hay otras maneras de intervenirla para que realmente lo podamos estabilizar y que en este sentido creo que este es un ejercicio en donde nos falta concretar ciertas actividades y que me parece importante que a través de este ciclo de conferencias se comience a ver toda esta complejidad que tiene el registro fósil, pues que en su momento podamos hacer estos lazos de colaboración con el área de restauración, que es una especialidad que nos hace falta en México, ¿no? Que si bien en otros países ya se ha ido fomentando o se han generado estas especialidades, pues en México tenemos que irla estableciendo, sobre todo como un poco, lo vieron en las imágenes, tenemos de todo un poco y sobre todo aquello que tiene conservación in situ, pues tenemos un reto, ¿no? Porque tenemos que entender la geomorfología de la zona, las dinámicas del ecosistema, en donde muchas veces habrá que ponderar si realmente lo queremos mantener expuesto o en su momento hacer estos enterramientos, como ya bien lo comentó la doctora Velasco, se han hecho en el norte de México.
Muy bien, muchas gracias. Y una última pregunta para cerrar. Alicia Castillo pregunta que, bueno, sumando a la pregunta anterior, ¿cómo los profesionales de la información podemos sumar esfuerzos para apoyar sus investigaciones? Pues ahora sí que, pues escucharnos, ¿no? Y buscarnos qué herramientas podemos aportar, ¿no? Porque me parece que creo que hay veces que nos especializamos tanto que perdemos de vista cómo poder establecer las relaciones y las estrategias de trabajo que tienen otros grupos, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido es, si hay alguien interesado, pues nosotros estamos abiertos y de ver de qué manera se puede hacer esta suma de esfuerzos. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, hay un montón de felicitaciones de Ana Rugueiro, de Ale Burillón, Paco Rex, Talía Velasco, Alicia Castillo, Cristina García, que luego te hago llegar. Muy bien, muchísimas gracias y saludos a todos. Muchas gracias. Pues damos por concluidas las conferencias de hoy. Y pues muchas gracias por sus ponencias, a Felisa y a Patricia, y muchas gracias a los que nos están escuchando. Hasta luego. Bueno, creo que voy a salirme ya porque tengo otra reunión, entonces, pues, nos vemos. Adiós, Luisa. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.